Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Muy bien, ¿qué cosa? 70 años de la primera transmisión de la tele y el domingo pasado también el aniversario de esta ley de espíritu tan democrático, tan debatido. Seguramente junto con la ley del aborto debe ser en el curso de nuestras vidas la ley debatida de manera más democrática, ¿no? Y con mucha oposición también. Sí, totalmente. Digo, lo repetimos varias veces en estos micrófonos. Digo, la ley de servicio de comunicación audiovisual tuvo el éxito que tuvo y tuvo la resistencia que sigue aún teniendo, porque tuvo por primera vez un proyecto de ley. Se debate en cada pueblo de la República Argentina, se debatió en cada escuela, en cada plaza. La verdad que eso, si eso no es la democracia, que me la expliquen, ¿no? Bueno, parece que se habla mucho de libertad de expresión, pero muchas veces cuando se habla de libertad de expresión se considera solamente la de aquellos que tienen acceso a un medio de comunicación, porque hay muchos sectores en nuestra sociedad cuyo derecho a la comunicación todavía no se respeta, o se respeta limitadamente. Fijémonos, por ejemplo, el artículo 66 de la Ley de Medios. La Ley de Medios se sancionó, se aprobó en el 2009. Y estamos en el 2021 y las personas que tienen una discapacidad auditiva o una discapacidad visual todavía no pueden ejercer su derecho a la comunicación porque no pueden acceder a los medios en condiciones de accesibilidad. No hay lengua de señas, no hay subtitulado, no hay audiodescripción. De manera que, lamentablemente, hay un largo camino por andar. Se habla mucho de los decretos del macrismo que recortaron los alcances de la ley. Y esto realmente es un problema, pero también es un problema todo aquello que todavía se puede hacer y no se hace. En este sentido, me parece que la ley está vigente. Si bien no se puede hablar de que el ecosistema de medios se colabora, que lo que el 2009 era en el 2009, yo me acuerdo, por ejemplo, en noviembre del 2009 yo fui a un congreso de periodistas donde una profesora de una universidad yanqui hablaba de cómo se cubría un evento en tiempo real en Twitter. Y yo no sabía lo que era Twitter en ese momento. No era que no tenía una cuenta, no sabía lo que era. O sea, imaginémonos lo que cambió el ecosistema comunicacional con la erupción de lo digital en estos años, ¿no? Es evidente que lo vertiginoso de estos cambios hace que cualquier ley, y esto yo lo digo porque hay mucha gente que dice que la ley es obsoleta y hay que sancionar una nueva. Yo no estoy tan segura, tal vez habría que ampliarla, que modificarla, porque lo que ha cambiado la comunicación en los últimos 20 años y en los últimos 10 años que hacemos cortes. Yo recuerdo haber estado en 1981 en la primera transmisión de fax de la oficina donde yo trabajaba. Y hoy hay mucha gente que no sabe lo que es un fax, porque ya no se usa más. Entonces digo, la vertiginosidad, la velocidad con la que circula la palabra, hoy era impensada hace muchos años, hace no muchos, no demasiados años. Pero por otro lado, todo lo digital que tiene impronta tan democrática, porque nadie puede negar que con Internet tenemos un acceso al conocimiento y a la información que antes no teníamos, más allá de quiénes sean los propietarios de las plataformas o los proveedores de servicios. También tiene un costado muy oscuro, ¿no? Este costado nuevo de la desinformación o las fake news o los discursos violentos hacia las mujeres, que constituyen
constituyen un problema la libertad de expresión. O sea, por eso digo, en este mundo actual, en el mundo en que vivimos, se habla de libertad de expresión, pero no se habla del derecho a la expresión y del derecho a la comunicación de los sectores más limitados. Hay una enorme brecha digital, de género, las mujeres tienen menos acceso a Internet, tienen menos tiempo por las tareas de cuidado, son más pobres, y hay un montón de asimetrías de las que tenemos que ocuparnos todavía, ¿no? Y cada vez surgen más asimetrías en la medida en que se concentra la propiedad de los medios y en la medida en que no se está respetando que hoy Internet es un derecho esencial. Hoy es un servicio público que es tan necesario como el agua y la electricidad. Y esto se manifestó durante la pandemia. No te interrumpimos porque la verdad que estamos entre emocionados y atónitos, digo, de la mucha información que tirás en poco tiempo, y está buenísimo. Ay, discúlpame, es una deformación profesional, tal vez. No. Yo le cuento a la audiencia que en mi caso personal, no sé el de Gerard, para mí es estar como estar hablando con Diego Maradona. Digo, para mí es una ídola que... Ay, no exageres. No. Básicamente porque yo escuchaba y leía algunos de los escritos y las publicaciones de Miriam cuando era estudiante en mis primeros años de la carrera, pero me terminé de enamorando de su laburo cuando me llevó casi 2 meses poder terminar de leer De putas y guerrilleras, ¿no? Porque era muy fuerte y la verdad que la escucho a Miriam y se me pone la piel de gallina. Entonces, perdón, si no somos todos los profesionales que tendríamos. Expliquemos un poco para quien no sabe lo que es ese libro. Ustedes saben que yo soy sobreviviente de 2 centros clandestinos de detención en la dictadura. Virrey Ceballos, ubicado aquí en plena capital federal, a 2 cuadras del Departamento Central de Policía, un centro clandestino de detención que dependía de inteligencia de las Fuerzas Aéreas. Y después de la Escuela de Mecánica de la Armada, que todo el mundo conoce. Los dos, afortunadamente, los lugares son sitios de memoria ahora. Durante mucho tiempo se había evitado hablar sobre un tema que era, y continúa siendo bastante tabú, es la violencia sexual, el sufrimiento diferencial que tuvimos las mujeres cuando éramos secuestradas, porque había situaciones de violencia sexual explícita, hubo violaciones, hubo abusos, hubo acosos, incluso el hecho de la desnudez durante la tortura y la observación sobre nuestros cuerpos por parte de los represores no era vivida de la misma manera, uno tenía la misma carga traumática para una mujer, para un adolescente. En mi caso yo tenía 19 años y había chicas mucho más jóvenes que eran secuestradas, y para un varón, ¿no? O sea, la aplicación de la tortura en nuestros genitales, la situación de total vulneración, los insultos, por eso el título del libro, ¿no? Era lo que nos decían, era una constante a lo largo y a lo ancho del país, o sea, en el noroeste, en la Mesopotamia, en Mendoza. Esto era lo que nos decían. Esta era la agresión constante. Entonces, con Olga Urna, que es una compañera y amiga, periodista, colega, durante muchísimos años, somos amigas desde los años 80, veníamos reflexionando sobre esto, reflexionando sobre la manera en que era callado esto, la manera en que se les dificultaba a las compañeras por culpa, por vergüenza, la culpa y la vergüenza que tienen todas las víctimas de abuso sexual, el miedo a ser señaladas, ¿no? El miedo a ser estigmatizadas,
comunidades y entre los mismos compañeros de militancia, ¿no? Los varones y las otras mujeres que tampoco entendían la naturaleza de estas agresiones. Y también está esta cuestión que tenemos las mujeres de sacrificio y de poner nuestro sufrimiento en último lugar, porque se investigó en la justicia primero la apropiación de bienes, de casas, de automóviles, de departamentos, de los y las secuestradas, y después viene la cuestión del cuerpo de las mujeres. Entonces, como que el cuerpo de las mujeres está en último lugar. Y recogemos y reflexionamos en este libro, que tiene 2 ediciones, una más extensa que la primera edición y otra más sintetizada con prólogo de Rita Segato, acerca de estas cuestiones, de cómo a lo largo y a lo ancho del país, mujeres de distintas extracciones políticas, experiencias militantes y sociales, se vivió y se procesó o se silenció la cuestión de la violencia sexual. Afortunadamente hubo muchas compañeras que se animaron a hablar en los últimos juicios y a pesar de que se trata de un crimen de lesa humanidad, se requiere todavía, que es una decisión de las fiscalías, la aprobación de la víctima cuando está viva para iniciar una causa por crímenes sexuales contra los represores. Y esto para mí es un poco una contradicción, porque si es un crimen de lesa humanidad, es un crimen contra la humanidad toda y no contra una persona. Pero bueno, para no revictimizar a las personas, las fiscales decidieron que, como en las violaciones comunes, que no son crímenes de lesa humanidad, se requiere la decisión de la víctima. De esto se trata Putas y Guerrilleras. Es un recorrido y un análisis sobre por qué resultó tan difícil y por qué se demoró tanto tiempo en arribar a este punto. Me voy a tomar un atrevimiento a todos los que hemos leído el libro. A los que se atrevieron a leer el libro. Gracias por enseñarnos, porque para muchos de nosotros ese libro ha sido tristemente pedagógico. Sí, vos sabés que mucha gente me ha dicho que le ha cambiado la cabeza y hay chicas muy jovencitas que han leído el libro, pero jovencitas, te digo casi niñas, unos 13 años, y han venido en presentaciones de libros en pueblos de las provincias a pedir que se lo firmara, acompañadas por sus jóvenes padres, varones, y varios de ellos han dicho justamente esto. Dicen, el libro me dio vuelta como una media, ahora veo y entiendo la naturaleza de la violencia, porque esta violencia que se ejerció contra las mujeres en la dictadura tiene muchos puntos de contacto en cuanto a la reacción social con la violencia sexual ahora, en la que se culpabiliza a la víctima y se dice, bueno, pero ella debe haber querido, ella lo debe haber provocado, mirá cómo estaba vestida, mirá, había abandonado el... ¿Hola? Se cortó. Wow. Bueno, si te enganchaste empezada la entrevista, estábamos hablando con Miriam Lengui. Miriam en este momento ocupa la Defensoría del Público, uno de los organismos de contralor que establece la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, pero estábamos hablando sobre... Él ya nos estaba relatando su vivencia del libro. Estamos nuevamente en contacto con Miriam, que se había cortado. Perdón, Miriam. Cosas que pasan cuando hacemos radio en vivo. Perdón, díganme hasta dónde me escucharon. No, escuchamos el relato de los padres jóvenes que acompañan a las niñas. Ah, perfecto. Sí, es que padres jóvenes me decían que justamente esto que vos señalabas, ¿no?
que habían aprendido, que el libro los había dado vuelta como una media, que ahora veían todo mucho más claro, porque esto tiene que ver también, te decía, con la reacción social ante las agresiones sexuales ahora, donde se culpabiliza a la víctima, donde se busca por qué, cómo estaba vestida, por qué estaba tan tarde en ese lugar, por qué estaba en un departamento con 2 varones, si había dejado el colegio, o si fumaba marihuana, o sea, siempre se busca responsabilizar a la víctima socialmente. Y esto no se escucha solamente de boca de varones, sino también de boca de algunas comunicadoras mujeres que cuando relatan o cubren, hacen la cobertura de alguna cuestión que tiene que ver con violencia sexual, se indaga más en la víctima que lo que se indaga en las injustificables motivaciones del varón. Es decir, siempre, y esto está alineado con las estrategias de los abogados y abogadas defensores de los delincuentes sexuales, siempre se indaga en la vida personal, en la vida íntima de la víctima. Y un poco eso nos pasaba a las militantes, a las sobrevivientes, cuando salíamos, ¿no? Que se sospechaba que habíamos sobrevivido porque habíamos entregado información a nuestros factores, pero que además habíamos tenido sexo con ellos, y si habíamos tenido sexo con ellos había sido con consentimiento, cuando es imposible que exista consentimiento dentro de un campo de concentración, donde estás privada de todos tus derechos, donde estás desaparecida. Wow, qué fuerte. Bueno, pero ahí tiraste una pista y te queremos volver a llevar a tu rol actual como defensora del público. Y ahí Gerard te quiere hacer una pregunta. Sí. Que sea así, ¿qué es la Defensoría del Público? La Defensoría del Público fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, abrió sus puertas en el 2012, y es un organismo autónomo que depende funcionalmente de la Comisión Bicameral de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Medios, y cuya función es promover y defender, hacer conocer el derecho a la comunicación. Recibe reclamos y consultas de las audiencias, principalmente sobre los contenidos potencialmente ofensivos, o sobre la falta de determinados contenidos, o sobre los problemas de accesibilidad en los medios de comunicación, y no tiene ninguna potestad sancionatoria. Es decir, cuando nosotros recibimos un reclamo, lo analizamos que el reclamo sea procedente, ¿no? Y nos comunicamos con el medio de comunicación y mantenemos informado a los y las denunciantes o reclamantes, y ofrecemos una instancia de diálogo, de reparación, o una instancia pedagógica. Ofrecemos recomendaciones para comunicadores y comunicadoras, ofrecemos mesas de diálogo donde se acercan las posiciones. Tuvimos recientemente una serie de mesas de diálogo con la señal crónica y la comunidad gitana romaní, que había sido estigmatizada, criminalizada por la señal, donde evidentemente es muy difícil discriminar cuando uno le mira la cara a la otra persona, cuando la otra persona deja de ser una abstracción y empieza a ser una persona concreta. Entonces, lo que había ocurrido concretamente era que un joven de la comunidad gitana había atropellado a un niño y había resultado la muerte de este niño, y en el estudio se había empezado a generar una situación en la que se hacían comentarios donde se extendía la culpa a toda la comunidad gitana, ¿no? Es decir, se la criminalizaba, se la estereotipaba. Y eso tiene que ver con la falta de conocimiento. Los prejuicios siempre están basados en la ignorancia. Entonces, la Defensoría actúa, como les decía, sin ningún tipo de capacidad sancionatoria. No podemos aplicar ni una multa, ¿no? ni nada que tenga que ver con lo punitivo.
Pero sí lo que hacemos es intentar reparar. Y así ocurrió en muchísimas ocasiones, donde dialogamos con los medios de comunicación, con los comunicadores y comunicadoras, y nos ponemos a disposición para dar cursos de capacitación en género, en coberturas de temáticas que tienen que ver con niñez y adolescencia, en cobertura de temáticas que tienen que ver con el COVID-19, que es una cuestión tan reciente que hay muchísima falta de conocimiento. Por eso nosotros nos remitimos y nos apoyamos a CONICET Fake News, a la Red Argentina de Periodismo Científico, a la plataforma de chequeo confiable de la agencia TELAM, porque la desinformación que a veces en este año y medio de pandemia apareció en los medios tenía que ver con que tal vez no se acudía a las fuentes especializadas, que tenían conocimiento y estaban en contacto con los cientos de equipos de científicos y científicas en todo el mundo que investigaban sobre el COVID. Es decir, no es lo mismo, claramente, lo que se sabía del coronavirus en marzo del 2020 que en septiembre del 2021. Entonces, hay nuevas variantes de la cepa, hay nuevos tratamientos, hay nuevas vacunas. Entonces, lo que nosotros tratamos de acercarle a los medios es recomendaciones sobre a qué fuentes consultar. No se puede consultar a cualquier profesional de la salud, ¿no? Pues un cardiólogo puede ser una eminencia en su campo de saber, pero no saber nada del coronavirus y de vacunación. Entonces nosotros decimos, recurran a quienes saben sobre el tema, a la Sociedad Argentina de Inmunología, a la Sociedad Argentina de Infectología, recurran a quienes tienen el saber adecuado y sobre todo el saber actualizado, específico. En ciencia no se puede recurrir a las dos campanas. Hay solamente una verdad científica chequeada. Las otras son especulaciones, opiniones personales. Es decir, nosotros como periodistas amamos el debate, el disenso, sentar a dos personas con posiciones contrapuestas en un living a discutir. En el caso de la pandemia, esto lo único que genera es desconcierto en la población, inseguridad, pánico, zozobra, y eso sumado a que tenemos nuestras emociones en carne viva, porque todos hemos perdido amigos, amigas, familiares durante la pandemia. Esto es un cóctel explosivo. Es decir, vos estás aislado o aislada, perdiste un ser querido y ves por televisión que hay una persona que tiene una posición claramente antivacunas o que desconoce la existencia de la pandemia, por más que la pongas a discutir con un infectólogo que plantea lo contrario, la verdad que no es una situación muy saludable desde el punto de vista comunicacional. No, seguro. ¿Y cuáles son los desafíos que tiene hacia adelante la Defensoría del Público? Bueno, claramente hay situaciones sobre las que recibimos reclamos en las que no tenemos competencia, ¿no? No tenemos competencia en algunos canales que emiten contenidos bastante violentos y que circulan por streaming, no tenemos competencia en redes sociales, aun cuando algunos contenidos que circulan en redes sociales son lesivos de los derechos de sectores vulnerados como niñez y adolescencia, o mujeres, ¿no? Este nuevo fenómeno de la violencia política hacia las mujeres, donde en las redes se les dice trola, gorda, ignorante, insoportable, se indaga sobre la vida íntima de las personas. Y yo creo que esto no tiene que ver con la pertenencia a un sector político determinado, es contra las mujeres en general. Se supone que las mujeres son ineptas, ignorantes, etcétera, etcétera. Hay apreciaciones sobre su cuerpo, se les dice loca, borracha, bueno, ustedes saben. Sí, sobre eso nosotros no tenemos competencia. Y si ustedes me preguntan quién tiene competencia, la respuesta es nadie. No, Eso claro. no está regulado. Porque, digo, me remito al principio de la entrevista, ¿no? Digo, me parece que lo que falta
es completar la otra pata de la comunicación, digo, porque la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual reglamenta o legisla sobre, vamos a decir una palabra muy vieja, sobre el éter, pero la transmisión de datos no está regulada. Entonces me parece que lo que nos está faltando... Suponete que hay una persona, una política, una periodista, y esto le pasa mucho a las periodistas mujeres, ¿no? Y esto tiene que ver con la libertad de expresión. Cuando vos te agregan en una plataforma digital o en una red social, ¿no? Y se meten con tu vida privada, con tu apariencia física. Claramente pasaba mucho durante el debate acerca de la ley de aborto. El efecto, y esto está probado, que tiene en las personas es que se retiran de la red, se llaman a silencio y hasta en su profesión, si son periodistas, evitan cubrir determinadas temáticas que saben que les van a generar agresiones. Y entonces se empobrece el diálogo democrático. Claro. Esta ilusión del ágora, de la plaza pública, que eran las redes sociales, donde podíamos debatir, ponele, apasionadamente, pero con ideas, no es así, ¿no? Lo que circulan son agresiones, es violencia. Y esta violencia en el ámbito digital o virtual puede traducirse, y de hecho hay ejemplos, traducirse en violencia concreta. Ahora, ¿cuáles son los recursos que vos tenés? ¿Quién puede intervenir? Si se supone que estas plataformas y estas redes sociales se autorregulan. Entonces vos denunciás a Twitter que te están agrediendo. Y Twitter evalúa. Si suspende la cuenta, puede recurrir tal vez ante la justicia. Si es un hecho claro de discriminación o una amenaza. Pero esto puede demorar 1 año, 1 año y medio, 2 años. ¿Y en el medio qué pasa? Es interesante. Sabemos que estás ocupada. Última pregunta. ¿Cómo alguien que se siente agredido o victimizado por los medios, cómo se puede vincular con ustedes? Es muy fácil. No solamente alguien que se siente agredido personalmente, porque se puede recurrir a la Defensoría cuando uno es testigo de una agresión, una invisibilización, un silenciamiento, algún mensaje violento o no adecuado dentro del horario de protección al menor para niños, niñas y adolescentes, cuando no aparecen las personas mayores, los adultos mayores y las adultas mayores en los medios, o aparecen infantilizados, nuestros queridos viejos, nuestros pobres jubilados, ¿no? Nuestros queridos abuelos, y no aparecen como personas potentes, decentes. Hay muchas formas de envejecer. También cuando ahora tenemos una ley de equidad de medios, de equidad de género en medios y voto trans, cuando se reglamente esta ley, si se ve que no se cumple, si las pantallas están desbalanceadas, si hay discursos autoritarios o si se transmite desinformación, bueno, la vía es www.defensadelpublico.gov.ar. den una etiqueta que se llama consultas y reclamos. No nos gusta hablar de denuncias porque remite a lo policial o a lo judicial. Cliquean ahí, hay un formulario muy sencillo, inmediatamente nuestros equipos se ponen en contacto con ustedes. Se necesitan muy pocos datos. Qué bueno. Miriam, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido todo un honor esta charla. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Perdonen la verborragia. No. Muchísimas gracias por todo lo que nos enseñás. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ha estado en los micrófonos de Ancla Radio en este sábado 16 de octubre Miriam Lewin, defensora del público y víctima de desaparición forzada en la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Perdón si me puse muy cholulo, pero digo, entre los colegas y las colegas, Miriam Lewin
es una de las colegas periodistas a las que más respeto, y realmente haber leído su libro, como ella misma decía, a mí me dio vuelta como una media. Les recomiendo a todos los varones, sobre todo aquellos que pasaron los 40, les recomiendo que lean De putas y guerrilleras.